Lucho, por lo que hemos avanzado, veo que la libertad, uno de los valores fundamentales, tiene una historia en la cual ésta se incrementa y a veces no tiene límites. Te rogaría que nos cuentes cómo ha sido y qué se espera de esta historia de la libertad que estamos construyendo. Sí, es efectivamente, Jaime, un tema delicado y un tema que merece toda no solo nuestra atención, sino nuestra preocupación en alguna medida, ¿no? Yo no conozco una mejor presentación de la historia de la libertad en el Occidente que la que redactó Orlando Patterson, un importante sociólogo de Harvard, ya hace unas décadas. En la manera en que presenta las cosas Patterson, hay algo que me gusta mucho destacar en mis clases y en las conversaciones que tengo sobre este tema, y es que la libertad es un concepto triforme, no es un único concepto el que nosotros manejamos, sino que en realidad manejamos tres, que él llama, por una parte, la libertad soberana, la libertad cívica y la libertad individual. Estas son las tres formas en que él ve el concepto de la libertad desplegarse en la cultura del Occidente. ¿Qué entiende por libertad soberana? En realidad la libertad soberana es un concepto negativo porque nadie la posee realmente. Es como si dijéramos la aspiración a que no haya ningún tipo de límite para mi acción. Y ni siquiera se puede decir que hay libertad soberana en el monarca absolutista. Está de alguna forma su libertad limitada al punto de que históricamente desaparecen. No pueden continuar el modelo del soberano absolutista, cuya libertad no tiene ninguna restricción. Finalmente se muestra como impracticable. Sí tenía restricciones, y tenía restricciones tan importantes que finalmente desaparece como modelo. El único monarca absolutista, el único monarca absoluto, vamos a llamarlo así para ser más generosos, es el Papa en Europa. Todos los demás han dejado de lado por completo el modelo absolutista porque no es viable la libertad soberana. Siempre tiene Cuando hablas de libertad absolutista, te estás refiriendo a comunidades, a instituciones, a países, ¿cierto? En realidad se traslada de la figura del César, se traslada de la figura del César al Estado romano, al Estado imperial, y de ahí a la figura del rey y del emperador en el mundo medieval, y finalmente a la idea del Estado, porque fíjate que el término soberanía se sigue utilizando. La soberanía, ¿a quién le pertenece la soberanía? Al Estado. El Estado es el soberano. Que hay que tener en cuenta el concepto de soberanía original en el derecho romano es, ¿qué significa ser soberano? Que no hay otra voluntad ni a la par ni por encima de la mía. Así se define el soberano. No existe otra voluntad ni a la par ni por encima de la mía, salvo la voluntad de los dioses. Y aquí el tema religioso también es muy interesante porque interviene como una cuña muy importante, así como veíamos que el tema de la libertad y de la dignidad de la persona, por ejemplo, está marcada por la prédica de San Pablo. El cristianismo también introduce un elemento interesante en el Imperio Romano cuando se cristianiza, o sea, post
post-Constantino, cuando se cristianiza el imperio, se inicia un proceso de crisis profunda del concepto de soberanía del emperador, porque la voluntad de Dios está por encima de él. Él no es un Dios más, no es un Dios que está al lado de los dioses, sino que ahora es un ser humano cuya voluntad está sometida a la voluntad divina. Entonces ya hay allí una crisis del concepto de libertad soberana. Entonces, una vez que el concepto de libertad soberana se comprende así, la libertad soberana es un concepto que siempre nace en crisis, porque siempre aspira a no tener limitaciones, pero en unas condiciones que tarde o temprano le imponen limitaciones. No se puede ejercer la libertad soberana, pero es una aspiración. Entonces, como es una aspiración fundamental, la de no tener restricciones y sin embargo tener que vivir con las restricciones que constantemente nos constriñen nuestra voluntad, esto afecta a las otras dos formas en las que se expresa la libertad. Porque en todo momento la libertad es una aspiración a no tener límites. La libertad cívica es aquella libertad que reconoce que hay necesariamente límites, pero aspira a que sean mínimos. Y que, por lo tanto, le permitan a los grupos humanos, la libertad cívica es fundamentalmente, se inicia con la experiencia de los gremios. Es fundamentalmente la libertad que los gremios de artesanos, de zapateros, de campesinos, de comerciantes, las distintas actividades de la vida económica en el mundo medieval, donde no hay Estado, donde la libertad es la libertad del soberano, del rey, que es tirano y que puede poner los impuestos que quiere, se organizan los gremios de tal forma que empiezan a ganar, a obtener libertades gremiales, cívicas, en su relación con el poder. Y las firman. Y cuando las firman, redactan documentos que se llaman constituciones, donde se constituye la forma en que se van a relacionar de aquí en adelante. Y se señala con claridad qué cosa es lo que ocurrirá en el caso de que una de las partes incumpla lo pactado. El contrato social es en cierta forma el resultado de la necesidad de garantizar libertades gremiales de los distintos grupos económicamente activos en una determinada región. Este proceso está narrado magníficamente en un libro que hay que tener en cuenta también quizás como sugerencia de lectura para los estudiantes, que es el de Berman, Harold Berman, el origen el pensamiento jurídico en Occidente, la historia del pensamiento jurídico en Occidente. En ese contexto se logran las primeras libertades gremiales. Y luego, cuando se trasladan a las grandes urbes, se convierten en demandas de libertades cívicas, que, como tú bien sabes, tienen una larga historia de conflicto con el poder y con la autoridad que hemos visto incluso en el siglo XX todavía desplegándose de manera conflictiva y dramática en los episodios de Estados Unidos con el tema de las libertades cívicas de las personas de color y en el tema del apartheid en Sudáfrica en los años 90, o sea, ni siquiera en los 60. Todavía en los años 90 del siglo pasado se seguían luchando por obtener libertades cívicas, que es decir, libertades que permitan que determinados grupos sociales puedan desplegarse sin las trabas que el poder le pone, por razones que no se sostienen. Sobre todo si estamos pensando en términos de una cultura occidental cristiana. No podían sostenerse. Entonces, como es una demanda que viene de lejos, es como si hay una inercia histórica aquí atrás, ¿no? Es una fuerza que viene de tan atrás que llega un momento en el cual el dique que se le pone ya no puede resistir la presión y tienen que ceder. Y se les da las libertades cívicas
a los afroamericanos y desaparece por completo el sistema del apartheid, porque es un efecto más de aquello que desde la época de la Carta Magna en la Edad Media se viene dando. Es una inercia histórica que está marchando en esa dirección. Esto es una cosa muy importante que hay que subrayar. Y que nos lleva al tema crítico, el tema de las libertades individuales. Porque así como se van ganando libertades cívicas para estos grupos sociales, desde los gremios hasta las etnias que están, digamos, en una determinada condición en las sociedades complejas, los individuos también tienen la aspiración a no verse limitados. Saben que están limitados y que tienen que pagar impuestos, saben que tienen que cumplir con las leyes de la sociedad en la que viven, tienen que atenerse a tales y cuales procesos y mecanismos, pero en la medida en que puedan reducir el caudal de la ley que está en confrontación con la libertad, es decir, en la medida en que puedan darle más espacio, mayor ámbito de incidencia a sus libertades, en esa misma medida seguirán siendo parte de una inercia histórica que va en esa dirección en la cultura occidental. Entonces, ya hay claramente señales de que hemos llegado al momento en el cual no podemos seguir sosteniendo costumbres que la ley ya no puede amparar, y que en el momento en el cual la ley ya no puede amparar estas costumbres, sobre todo por la enorme pluralidad que han alcanzado, la diversidad que han alcanzado las sociedades, la ley tiene que darle espacio a esas acciones libres. Y las vemos cotidianamente y sabemos los conflictos que eso puede generar con generaciones, personas educados, digamos, en otros espacios culturales que no comprenden lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es esta suerte de sobrepasamiento de los diques tradicionales. Esto es muy interesante porque nos hace ver que hay una diferencia fundamental entre ética y moral, que no atendemos porque generalmente nosotros utilizamos los términos como sinónimos, sí, lo cual es un grave error. No son sinónimos, son cosas distintas, y hay que ver que hoy estamos un poco viviendo el conflicto entre ética y moral. Y estamos viviendo el conflicto entre ética y moral, ¿por qué? Porque la moral le pone restricciones a la libertad individual que la ética, desde la perspectiva que le hemos enfocado, ya no puede ponerle. Interesante distinción. Sería bueno precisar un poquito qué es la ética y qué es la moral. Sí, con todo gusto, claro que sí. Ahora lo hacemos así. Quizás, ya. Tenemos un par de minutos, ¿qué lo dejamos para la próxima? Es que es un poco extenso, quizás lo dejamos para la próxima, porque estupendo, sería una... Porque es clave. De acuerdo. Ya. Gracias, Lucho.